Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Sínodo. Hoy les venimos a hablar sobre el bloque de constitucionalidad. Mi grupo está presentado por María Paz Martínez y Dayana del Toro Lara. El bloque de constitucionalidad, este se refiere a aquellas normas principales que, sin aparecer formalmente en un artículo del texto constitucional, son utilizados como parámetros para el control de constitucionalidad. Estos han sido normativamente integrados en la Constitución. El marco normativo del bloque de constitucionalidad está bien abarcado del artículo 9, el artículo 93, el artículo 94, el artículo 214, el 53 y el 102. La evolución del concepto de bloque de constitucionalidad. A partir de la mencionada jurisprudencia, la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del 93 en la Carta como la norma que disponía la prevalencia de todos estos tratados de convenios internacionales en el orden jurídico interno. Siempre y cuando estas normas hubiesen sido integradas en la normatividad colombiana. También hablamos de la ampliación progresiva del bloque de constitucionalidad. La Corte Constitucional hasta el año 98 había precisado la integración de las disposiciones internacionales en el ordenamiento interno con carácter prevalente como bloque de constitucionalidad. El artículo 93 del conjunto con el artículo 214, el inciso 2 de la Carta, aquellas disposiciones de derecho internacional que tratan sobre derechos fundamentales que no fuera posible limitar en estados de excepción u otras disposiciones de esta Constitución. Quisiera referencia expresa. También les voy a hablar sobre los tratados limítrofes. La sentencia C-191 de 1998 de Eduardo Cifuentes Muñoz estableció los tratados limítrofes que también hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 101 de la Carta. Así, este bloque de constitucionalidad constituía aquellas disposiciones que, pese a no tener un rango constitucional, sirven de parámetro de control de la constitucionalidad. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el derecho a la protección de la mujer embarazada. Esto es un derecho especial a la protección de la mujer embarazada en el conjunto de las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, que articulan el derecho que fueron incluidos en el bloque de constitucionalidad mediante la sentencia 622 de 1997. El magistrado ponente era Alejandro Martínez y el derecho de protección a la mujer embarazada es de aquellos derechos contemplados por el artículo 93 de nuestra Constitución Política. En concordancia con el anterior pronunciamiento, podemos decir que los convenios de la OTI, mediante la sentencia T-568, el magistrado ponente era el señor Carlos Gaviria Díaz, integró el bloque constitucional a los convenios 87 y 88 de la OTI que protegen la libertad sindical, por ser uno de aquellos derechos no susceptibles de la limitación. En armonía con la inclusión de los convenios de la OTI, el convenio constitucional en sentencia T606 del 2001, que el magistrado ponente era el señor Marco Gerardo Monroy, se le estableció en virtud del convenio 169 de la OTI la jurisdicción especial para los derechos de las comunidades indígenas. Derechos sociales. Estos derechos los tenemos en la sentencia T-568 del 99, catalogado con los derechos sociales como derechos humanos, por lo que en la virtud del artículo 93 de la Carta se considera que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de los derechos sociales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así, tratados internacionales ratificados por Colombia en los convenios de la OTI, el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y cultural y protocolo de San Salvador, entre otros, hacen parte del bloque de constitucionalidad en cuanto a los derechos sociales. Garantía judicial. Podemos decir que la Corte precisó que en todas las garantías judiciales constituyen los derechos de aquellos que no pueden ser limitados en estados de excepción y que por lo tanto solo los derechos esenciales al debido proceso hacen parte del bloque de constitucionalidad. Derechos fundamentales de los desplazados. Los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento interno forzado con sus respectivas disposiciones internacionales fueron reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad en el año 2001, cuando la Corte se pronunció incluyendo los principios rectores de desplazamiento como parte del bloque. El genocidio.
El genocidio frente al tema del genocidio de la Corte ha sido muy clara, teniendo en cuenta que es indiscutible que el derecho a la vida hace parte de aquellos derechos no susceptibles de limitaciones en estados de excepción. Así sea, el tipo penal de genocidio debe ser interpretado a la luz de los pactos y convenios internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. Derecho de los niños. De igual manera, resultó para la Corte clarísimo que los tratados de derechos humanos internacionales que protegen los derechos fundamentales de los niños hacen parte del bloque de la constitucionalidad, y los derechos morales del autor hablan de la inclusión que responde a la misma regla de los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, y a la luz de lo dispuestos en el artículo 39 de la CP, que se incorporan al bloque de la constitucionalidad. Muchas gracias. Derecho Constitucional, Alonso Cortino, Dayana Victoria Lara, María Paz Martínez y Jamie Rebollo. Gracias.